Hola amigos, vamos a iniciar una segunda exposición sobre temas relacionados al coronavirus. En el video anterior hablamos del tema de las mascarillas. Hoy día quisiera presentarles una propuesta que ya la tenemos circulando en las redes desde hace unas 2 o 3 semanas, cómo se podría aplicar algunas medidas creativas, no solamente creativas, sino sustentadas también en la bibliografía y en la experiencia de algunos lugares, países o ciudades, para la población en general. Pero para esto yo quisiera que tengamos la mente más abierta cuando somos profesionales. ¿Por qué? Porque el profesional es el que replantea un conocimiento frente a una realidad. Esa es la característica, porque aplica los conocimientos que tiene a una realidad. Esto lo digo porque hemos recibido algunas opiniones, bueno, que definitivamente se deben tomar en cuenta, pero también debemos de aportar con el conocimiento que se tiene. Bueno, yendo al tema. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Es replantear los paradigmas respecto a lo que es la prevención. Hemos trabajado en algunos brotes importantes, por ejemplo, los de influenza de hace más de 10 años que nos devastaron en la región, tuvimos una gran cantidad de mortalidad, y el año pasado que volvió nuevamente ya no la H1N1, sino la H3N5 con una fuerza muy grande, y también tuvimos gran cantidad de pacientes que evolucionaron muy mal. Esto nos ha llevado a tener algún tipo de manejo en lo que son las normas de bioseguridad. Entonces, el eje principal de estas propuestas es trasladar el EPP, o sea, los equipos de protección personal que usan los trabajadores de salud para evitar este tipo de infecciones como el coronavirus a la población en general. La población en general debería de adaptar estos sistemas y ya lo hace. La cosa es que falta un poco darles el refuerzo e integrarlos. En este sentido, empezaremos con esta propuesta que salió también con opiniones de un grupo multidisciplinario de la universidad, del colegio médico y de la Federación Médica. Entonces, yo creo que es bueno conversar. Vamos por el... Como dijimos, estamos ante esta propuesta que es la prevención del coronavirus en el Cusco. Nosotros lo planteamos para nuestra región. El tema más importante acá es ver, primero conocer las fases de una pandemia, ¿no? En determinado tipo de fases vamos a tener determinado tipo de comportamiento o actitud. Hay que estar conociendo que la fase 1, bueno, es recordar solamente a la población, esto está dirigido a la población, pero que nosotros lo podemos utilizar. Nos enteramos de que hay virus en otros lugares y nosotros nos preparamos para la llegada de ese virus, preparamos nuestros insumos y preparamos a la población. La fase de contención, que es la fase 2, donde ya tenemos extranjeros principalmente que son diagnosticados o están enfermos, y se les hace medidas preventivas como el aislamiento y el tratamiento en sitios ya preparados, ya sean hospitales o unidades de cuidados intensivos para su atención. La fase 3, que es la que ya se encuentra en la mayor parte del país y también en el Cusco, es la fase de contagio comunitario, ¿no? Este es el contagio entre los pobladores que no hayan tenido contacto con un extranjero. Acá ya entramos, como estamos ahora, en medidas más drásticas, en cuarentena. La fase 4, que es la de transmisión sostenida, que está en la mayor parte de los países de Europa, es donde ya la dispersión es comunitaria, se pierde el contacto con los pacientes que hayan sido contagiados. O sea, el virus ya está circulando libremente en espacios públicos o en espacios o en áreas geográficas determinadas. Y la fase 5 y 6 es cuando ya solamente nos replegamos a manejar los casos muy graves en cuidados intensivos, y ahí es donde nosotros tenemos que
desarrollar actividades para poder recuperar a la mayor cantidad de la población posible de las patologías, o a la población que se puso grave de la patología que tiene, ¿no? Entonces, nosotros que estamos en la fase 2, pasando a la fase 3, debemos de tener en conciencia de que podemos revertir a la fase 1 si es que tenemos medidas adecuadas. Y uno de los ejes principales es considerar de que la prevención y el aislamiento deberían de ser mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque por la forma de presentación de esta epidemia, que ya todos conocen ya todos dominan, es de que durante los primeros 15 días vamos a tener una disminución de la curva de ascenso. Hay que quedar muy en claro y explicar a la población que la cuarentena no cura. Con la cuarentena no vamos a curar la epidemia. Con la cuarentena lo que hacemos es nosotros disminuir el impacto de los pacientes graves que no puedan tener acceso a adecuados servicios de atención y fallezcan. Eso es lo que vemos en otros hospitales, en otros países que han sido rebasados, donde los pacientes están en las calles o están en las puertas de los hospitales o en los pisos y ya los ventiladores mecánicos se han saturado. Entonces la mortalidad va a ser más por eso. Porque cuando un paciente llega a UCI, es adecuadamente atendido, o sea, su probabilidad de mortalidad disminuye en gran cantidad. Entonces, ese es el problema, ¿por qué? Y la explicación por qué se tienen que hacer las cuarentenas. Las otras medidas que pueden ser, liberar a toda la población a que tenga el coronavirus nos va a llevar a esta saturación. Y eso es cuando no se ha preparado, se tiene una concepción diferente de enfrentar el problema. También debemos volver a en la fase 2 podemos volver a nuestras actividades paulatinamente, como se está planteando en algunas zonas, especialmente en China, y las medidas de bioseguridad deben de reforzarse y debemos proteger a los mayores de 65 años, que son la población más vulnerable, ¿no? Solo vamos a volver a la normalidad, una nueva normalidad, digamos, a nivel global, cuando la pandemia se erradique. Es decir, cuando tengamos la vacuna y se pueda vacunar a la mayor parte de la población, como ha pasado con los brotes de influenza y todo esto, ¿no? Entonces, el mensaje que queremos dar es de que la población entienda de que el COVID está en la calle. Por lo tanto, no debemos exponernos. Y decirles que hay 3 formas de transmisión, que está sustentada. Al final vamos a ver en qué bibliografía. Por las gotitas, ¿no? Que ya explicamos que es las gotas de fluido que van a adquirirse de una persona que tiene el virus y lo transmite directamente. Por las superficies, y los estudios últimos son muy interesantes respecto a la permanencia del virus en diferentes tipos de superficies, ¿no? Que pueden permanecer hasta 3 días dependiendo de la superficie en que se toma. Es decir, que este virus es resistente a la desecación, etcétera, durante 3 días. Y por los aerosoles o las microgotitas. Hemos visto en un video anterior cómo es que estas microgotitas pueden permanecer hasta 20 minutos en el aire. Y con buenos diseños, es por eso que el uso de las mascarillas quirúrgicas o barbijos o tapabocas comienza a tener una gran importancia. Pero acá cambiamos en algunos otro tipo de propuesta. También reforzar el tema de que la casa es el lugar más seguro, que el poblador tiene que tener en mente que el virus está en la calle. Por lo tanto, desde el momento en que salimos de la casa, que es el lugar más seguro, tenemos que estar protegidos. Ese es otro concepto, no es solamente en áreas críticas. O sea, el poblador que sale de su casa, de su domicilio, tiene que estar protegido desde el momento en que sale a la calle. Otro de los temas interesantes es de que en estos ensayos de los aerosoles, etcétera, se ha visto que muy rápidamente estos aerosoles se dispersan cuando se tiene un lugar ventilado. Por lo tanto, las casas deben estar adecuadamente ventiladas. Eso nos va a dar mucha mayor posibilidad de no tener el virus, ¿no? Entonces, acá cambiamos el concepto y muchos han criticado y todavía no está sostenido. En la grabación anterior vimos los estudios que se tienen respecto a lo que son
las máscaras quirúrgicas y las máscaras producidas en casa. Si bien hay una gran demanda de mascarillas quirúrgicas, nosotros vamos a revertir el concepto. Es decir, todo el concepto que se tiene hasta ahora es de que nosotros debemos prevenirnos de la adquisición del virus, y para eso necesitamos una buena barrera que tiene que tener una microporosidad que evite la transmisión del virus. Por lo tanto, que adquiramos el virus. Pero nosotros tenemos un concepto diferente. El virus lo podemos portar nosotros, por lo tanto debemos proteger al resto, ¿no? Y el proteger al resto, ¿de qué debemos protegerlo? Principalmente de las gotitas y las microgotitas que pueden quedar atrapadas en las mascarillas. Miren, en las mascarillas quirúrgicas o en las mascarillas hechas en la casa. No es solamente una sensación de seguridad, es una sensación, también hay que darle a la responsabilidad al poblador para que puedan usar este tapabocas para que ellos no contagien. Pero no solamente es que ellos no contagien, sino esto nos sirve como contención al moco, por ejemplo, en el momento del estornudo o de la tos. Entonces nosotros estamos protegiendo al resto al tener la mascarilla de esta situación. Entonces evitamos estar usando el codo, que también, ¿no? Esa es una medida muy práctica que dio la OMS hace buen tiempo, y tenemos esta contención. Pero también decirles a la población de que esto evita de que nos autoinoculemos. La autoinoculación es el principal problema. Por eso es que la gran estrategia de la OMS es el lavado de manos. Y eso es totalmente válido. Pero por la mano no entra el coronavirus o cualquier otro tipo de germen respiratorio. Entra porque llevamos con la mano este germen a la nariz y a la boca principalmente. ¿Ya? Entonces, este tema es importante. Si tenemos la máscara puesta, no vamos a estar manipulando nuestras entradas naturales con la mascarilla puesta, o sea, no vamos a manipular ni la nariz ni la boca. Entonces, esos dos conceptos de que yo atrapo esto, las gotas o los mocos o los fluidos que salen por mi nariz o por mi boca, y a la vez evito que mis manos porten el virus hacia mis orificios, es lo principal y la principal razón por qué se debe usar el barbijo. ¿Ven cómo cambiamos un poco los conceptos tradicionales que tenemos? Entonces, también este video nos recuerda en forma interesante de que no es, de que las mascarillas N95, la FPP3, son mascarillas que se usan principalmente en áreas donde haya contagio activo o personas que estén exhalando virus, y esto lo deben usar solamente los trabajadores de salud. El tipo de mascarillas puede ser cualquiera, mire, por eso ponemos algunos ejemplos que son muy interesantes, y eso que se está usando en diferentes sitios, ¿no? El primer concepto es diferente. El segundo concepto, que es mucho más cuestionable probablemente por la mayor parte de la población y de la comunidad médica, es tener otra visión de lo que es el lavado de manos. Lo importante es hacer que las personas tengan el concepto de que las manos transportan el virus. Por lo tanto, tengo que estar adecuadamente lavado. La inconveniencia de esto es tener las manos lavándose cada 30 minutos como se pide en la norma. No es muy compatible, o usar el jabón en gel, el alcohol en gel. Entonces, la medida más importante no deja de ser el lavado de manos. Pero la experiencia que están teniendo, especialmente en la zona de China, con los trabajadores de salud, del uso de guantes quirúrgicos
¿no? En forma inclusive sucesiva, hace que disminuya la transmisión. Pero esta es una cuestión también práctica, ¿no? A la población, sí, hemos visto que casi todos usan guantes quirúrgicos, pero el guante quirúrgico, el de látex, rápidamente se deteriora con el lavado. Entonces, la sugerencia es que uno salga de su casa con guantes, sean quirúrgicos o sean guantes de lavada de ropa. Miren, la cosa es interesante. Cuando ustedes ven a las personas que trabajan con pacientes o con pacientes muy críticos o cadáveres por el coronavirus, no usan guantes de látex, ellos usan guantes muy gruesos, ¿no? Y nosotros eso lo tenemos al alcance de la mano. Y son guantes que tienen una manga mucho más larga que pueden ocluir mejor con las camisas o con las casacas que se tengan. Estos guantes nos van a llevar el uso de estos guantes nos van a llevar a un nuevo concepto. Y nosotros a veces lo decimos, o sea, la campaña mundial es lávate las manos. ¿Y qué les parece si podemos poner una campaña que diga lávate los guantes? ¿Por qué? Porque podemos lavarlo rápidamente con cualquier tipo de sustancia, corrosiva inclusive, ya sea lejía, ya sea detergente, ya sea bicarbonato, etcétera, y el guante de lavar ropa va a resistir y se puede usar varias veces. Entonces nosotros proponemos, si se va a usar guantes quirúrgicos, idealmente que sean 2 guantes o 3 guantes puestos uno sobre otro, de tal forma que si se van deteriorando se van eliminando, y el último guante siempre tiene que ser el guante que ustedes consideren que es su piel. Con eso salen de la casa y vuelven a la casa. Entonces todos esos guantes se pueden ir lavando y hay una protección real, efectiva. Entonces ese es el nuevo concepto que estamos tratando de proponer, que ya se va viendo, que hay estudios lógicos, después de esto van a salir cientos de estudios sobre todas estas medidas que se han ido implementando en diferentes partes. Miren, si bien el ojo o los ojos o la conjuntiva no ha sido demostrado como una parte importante de transmisión, porque hay reportes, lógico, hay 2 o 3 estudios que demuestran que sí ha habido un grado de presencia de virus en la conjuntiva. No es el sitio más importante de transmisión, pero es un sitio al que manipulamos permanentemente. Y la contaminación se puede dar desde la parte del ojo, o sea, de un ojo contaminado, ¿no? A través de los canales oculonasales, ¿no? Y transmitir a la zona. ¿Por qué no hay un contagio importante? 2 evidencias: que los pacientes, muy pocos pacientes con coronavirus presentan conjuntivitis. Y segundo lugar, muy poco paciente. ¿Por qué? Porque los receptores no se encuentran en los ojos, sino en las vías superiores altas y las vías inferiores. Esto es importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque también tenemos que darle una seguridad. Entonces, usar las mascarillas que nos dan en los servicios de salud de repente es un poco oneroso, no se encuentra fácilmente. Entonces, sugerimos que se usen lentes de sol, o sea, que puedan ocluir. ¿Por qué también los lentes? Con el segundo motivo, que evitemos la manipulación con nuestras manos de nuestros ojos. ¿Qué se hace? O sea, uno se frota los ojos, o sea, pero cuando está con guantes, está con lentes, es muy difícil que esté manipulándose. También se ha visto que la superficie, o sea, los virus permanecen mucho tiempo en la superficie, por lo tanto, nuestro cuerpo es una superficie que está cubierta de ropa. Entonces, idealmente, nosotros debemos usar, o sea, estas chaquetas o gorras que eviten. Ustedes recuerdan en China, por ejemplo, que al personal sanitario les cortaban el pelo, ¿no? Y tenían que estar totalmente ocluida la cabeza. ¿Por qué? Porque transportan pues virus, y este virus hemos dicho que puede vivir en superficies hasta 3, 4, 10 días. Entonces, esto se puede promocionar a nivel de la comunidad usando un solo tipo, por ejemplo, o de chaqueta o de gorra que evite el contacto, especialmente con el pelo. El otro tema importante,
ven que estamos avanzando a aspectos mucho más prácticos, ¿no? Hay reportes, no son estudios, son reportes y observaciones, especialmente en Italia, que mucha de la transmisión del virus se da a través de la planta de los zapatos. Y eso lo tenemos considerado parte importantísima del manejo del EPP en las áreas contaminadas, es el uso de otro tipo de zapatos o cobertores de los zapatos muy fuertes. Y hemos visto, por ejemplo, que los empleados que desinfectan las calles, etcétera, todos usan botas de gel, ¿no? Que son ideales. Pero en una forma práctica nosotros sugerimos a la población, a las familias, de que empapen, y eso lo hacemos hace años, ¿no? No es de ahora en el servicio donde trabajo, donde soy jefe, empapamos felpudos o pedazos de frazadas que abarquen con las puertas en soluciones desinfectantes. Claro que nosotros usamos otro tipo de soluciones, pero lo ideal es de que se empapen en soluciones como lejía, ¿no? Diluida, que si bien puede secarse muy rápidamente, lo que se puede hacer también es empapar en detergente. Acá es bueno mencionar de que el detergente es el mejor elemento para poder eliminar al coronavirus, porque destruye rápidamente los lípidos que tiene en su membrana o en sus receptores. Entonces, esto se coloca delante de la puerta, idealmente en la entrada de cada una de las habitaciones de la casa, y cuando usted entre a su casa, entonces va a tener los zapatos o la planta de los zapatos desinfectados, porque eso es lo que acarrea gran cantidad de desperdicios, ¿no? Y probablemente puede acarrear el virus. Y también hemos visto unas recomendaciones de unos países cercanos donde dicen limpien las patas de las mascotas, pero eso es un poco difícil que lo hagan regularmente, ¿no? Entonces esto también nos ayudaría a que las mascotas, o sea, por el contacto, tengan las patas mínimamente limpias. Entonces la dilución de la lejía es uno de los temas importantes, ¿no? No se olviden, o sea, es un vaso de lejía por un cubo de agua, o sea, 200 mililitros en 10 litros de agua, porque la lejía es muy corrosiva, no vayan a estar produciendo quemaduras. Algunas recomendaciones más que debemos hacer, y lo vemos, mucho de esto lo vemos en la práctica de los propios pobladores y de los propios ciudadanos. Por ejemplo, se usa rociadores que pueden tener bicarbonato, pueden tener detergente o alguna solución diluida de lejía, como hemos dicho, para desinfectar superficies donde se están manipulando muchas cosas, especialmente las perillas de las puertas, en algunos casos la planta también de los zapatos, podría ser también las superficies donde haya transita mucha gente o gente que tenga sospecha de... Uno de los problemas que tuvimos en el brote de influenza, que también fue descrito, fue el uso de los teléfonos celulares. Si bien en ese tiempo los teléfonos celulares se usaban en forma de alquiler, etcétera, y ahora lo usamos nosotros, pero eso no deja de ser una potencial fuente de contagio. Los teléfonos deben de ser manejados idealmente con hands-free, ¿no? O sea, con auriculares, de tal forma que evitamos la manipulación, ¿cierto? Nosotros estamos haciendo todas estas medidas para que no tengamos contacto con el exterior, pero en el momento de sacar el teléfono ya lo estamos contaminando. Entonces, eso es importante. Y cuando entre o salga de la casa, o sea, limpien pues el teléfono celular con alcohol en gel, que no le va a producir mayor daño, y ustedes pueden tener cierto nivel de tranquilidad. Otras cosas, o sea, por ejemplo, para evitar que uno entre a áreas, por ejemplo, a los bolsillos, etcétera, la casaca que llevan puesta o la ropa que llevan puesta tiene que tener un bolsillo exterior donde tengan pues el dinero también tiene que manipularse sin contacto, idealmente con la piel, porque ya se ha descrito también que esto podría ser un portador del germen, ¿no? Al llegar a la casa, esto también es otra propuesta,
Lo primero que debe hacer uno es lavarse los guantes. Llega uno con la casaca, con los lentes, y lo primero que hace es lavarse los guantes. Se lava los guantes con detergente, todo lo que sea. Lavado los guantes y ya secado en el aire. Uno va a empezar a retirar las prendas. Primero se retira la casaca, por supuesto, y la pone en un sitio donde solamente va a usarla para salir a la calle. Deposita. Luego se retira el barbijo o el tapaboca, que si es uso quirúrgico, bueno, pues y está con más de un día de uso, hay que desecharlo, pero si es el hecho con otro material, por ejemplo, con algodón o telas, eso puede lavarse, se pone para lavar, y los lentes, ¿no? Entonces, todo esto se puede lavar en un balde. O sea, consideren que cuando ustedes se retiran el guante, tienen que volverse a lavar las manos también, por precaución, aunque si lo han llevado como se dice, está estéril. Entonces, estas propuestas nos están, esperemos que nos den mayores logros. Hay que ver cómo, si se implementa en toda una comunidad, cuánto de este cambio de comportamiento y cambio de concepción va a disminuir la transmisión. Esperemos, hay que hacer todas las propuestas innovadoras necesarias para poder aportar en el avance de esta pandemia que nos tiene complicados. Acá tienen la bibliografía respecto a cada uno de estos puntos, ¿no? Para que nosotros podamos ir avanzando en conocer mucho más. Como es un tema un poco amplio, estamos dejando la bibliografía, que son de hace muy poco tiempo, de hace 15 días, 20 días, de hace 2 días. Entonces, es importante que también todo esto sea corroborado, que no sea simplemente, por lo menos haya un nivel de evidencia, y no sea simplemente una creación. Esperemos que esto les sirva, que les ayude a poder orientar a sus pacientes, a sus vecinos y al personal de salud, porque en forma muy increíble, inclusive nosotros no tenemos una información adecuada. Bueno, gracias, hasta el siguiente video, siempre aquí, ya bien.